Bienvenidos nuevamente a este canal de educación. Hoy vamos a hablar acerca del signo ortográfico que se llama la coma. Este es un tema fundamental, sobre todo para mejorar nuestra escritura. Así es que vamos a checar los usos y las reglas que se le dan en la cotidianidad y por supuesto llevarlo a la ejemplificación para que todos nosotros comprendamos perfectamente los usos que se le dan a este importante signo ortográfico. Vamos a partir entonces en esta exposición de la definición misma de lo que significa la coma. Este es un signo gráfico que se emplea para hacer una pausa más breve que la del punto y se utiliza en toda clase de textos. La idea principal es que es un signo utilizado para hacer una pequeña pausa en los escritos o textos. En ese sentido, aquí tenemos el primer uso que se le da a este signo ortográfico. Se utiliza la coma si vas a enlistar varios elementos de algo. Cada uno de ellos va separado por una coma, con excepción del último, en el que se sustituye la coma por la conjunción y o por la e si sigue con una palabra que inicia con el sonido de i. Bueno, aquí tenemos ya el ejemplo, el cual vamos a explicar. Tenemos dos enunciados. El primero está escrito de manera incorrecta y el segundo está escrito de manera correcta. Ahora, yo tengo primero que identificar los elementos que se están enlistando, los cuales corresponden a Juan, Pedro, Luis, Felipe. Cuando yo ya quiero leer el enunciado, suena desde su interpretación, desde su sonoridad de la siguiente manera. A la fiesta vinieron Juan, Pedro, Luis, Felipe. En consecuencia, en el enunciado 2 existe una diferencia. Esa diferencia es la utilización ya de la coma que la coloqué de color rojo y sirve para separar esos elementos que se están enlistando. Incluso estoy haciendo uso de la conjunción y para que suene mejor. Entonces, cuando yo ya le quiero dar la entonación, la interpretación o su sonoridad a este enunciado, suena de la siguiente manera. A la fiesta vinieron Juan, Pedro, Luis y Felipe. Si logramos apreciar un poco su sonoridad, las comas están indicando la pausa que desde su definición nos viene mencionando. La pausa que se le está dando va a generar que el mensaje sea más claro, sea más directo y por supuesto se comprenda perfectamente. En ese sentido, esta regla número 1 funciona así. Continuamos con el segundo uso que se le da a este signo ortográfico. Dice, los incisos van entre comas. El inciso es una frase corta que se inserta en medio de una frase más larga para explicar o enfatizar algo. Aquí tenemos el ejemplo. La frase 1 es incorrecta, la frase 2 es correcta. Ahora, la número 1 dice así. Nuestro dibujo, por supuesto, fue el más bonito. Cuando yo reviso la estructura de este enunciado, me voy a dar cuenta que existe una palabra que está intentando enfatizar el contenido del enunciado. Y me refiero a la palabra por supuesto, lo que significa que corresponde a el inciso. Recordemos entonces que el inciso es esa frase que intenta enfatizar algo. Como consecuencia, en el enunciado 2, que ya está escrito de manera correcta, utilizando la coma y dividiendo el inciso, el enunciado sonaría de la siguiente manera. Nuestro dibujo, por supuesto, fue el más bonito. Nuevamente, si queremos comprender perfectamente, necesitamos escuchar desde su entonación para que me dé cuenta que esto que te pinté de color amarillo corresponde al inciso y que esa es la manera correcta en que yo debo de utilizar la coma y escribir el enunciado.
Regla o uso número 3 de la coma. Dice, si la frase explicativa o el inciso van al inicio de la oración, se pone coma después del mismo, para separar el inciso de la frase principal. Asimismo, si la oración empieza con una circunstancia de tiempo o lugar, se pone coma después de la misma, para indicar que luego empieza la frase principal. Tenemos aquí el ejemplo. El enunciado 1 escrito de manera incorrecta y el enunciado 2 escrito de manera correcta. Lo que yo debo de identificar es el inciso o la frase explicativa con la que inicia el enunciado y me voy a dar cuenta que corresponde a la parte que dice, a pesar de lo que nos dijeron. Como corresponde ello a la frase explicativa, como consecuencia debo de deducir que ahí debe de ir una coma. Luego entonces, aquí te la señalé de color rojo nuevamente para que identifiques perfectamente dónde iría. Entonces cuando yo lo voy a leer desde su entonación, se pronuncia correctamente de la siguiente forma. A pesar de lo que nos dijeron, todos fuimos al baile. Y nuevamente el objetivo es hacer esa pequeña pausa para que el mensaje sea claro, directo y se pueda entender mejor. Regla número 4. Cuando en una oración larga se incluyen una o varias circunstancias de tiempo, modo o lugar, cada una de ellas va separada por una coma. Aquí tenemos ya el ejemplo en este enunciado, que es más largo. Lo primero en darme cuenta es que ya te señalé dónde van las comas, incluso ahí de color rojo. Segundo, el enunciado está dividido en 3 partes. La primera de ellas es hace muchos años, la segunda cuando yo era chico y la tercera acostumbrábamos ir de vacaciones al rancho de mi tío. Si nos percatamos un poco en nuestro análisis, nos damos cuenta que ahí se encuentran 3 circunstancias diferentes, las cuales corresponde a que yo debo de colocar una coma al término de cada una de esas circunstancias. En este caso, la parte número 1 que dice hace muchos años corresponde a una circunstancia de tiempo. La segunda que dice cuando yo era chico es una circunstancia de modo. Y la tercera, acostumbrábamos ir de vacaciones al rancho de mi tío, corresponde a una circunstancia de lugar. Y en ese sentido, pues, así debo de entender esta regla número 4. Regla número 5. En algunas oraciones, para evitar repetir demasiado el mismo verbo, a veces se omite este, sobre todo cuando ya se supone, en estos casos, en lugar del verbo que se omite, se debe colocar una coma. Si la oración es muy larga y ya lleva otras comas, antes de la frase cuyo verbo se omitió, se debe poner punto y coma. Checamos los ejemplos. Tenemos en el enunciado 1 lo siguiente. Para no decir los de primero jugaron fútbol, los de segundo jugaron básquet y los de tercero jugaron voleibol, yo debo de decir y escribir los de primero jugaron fútbol, los de segundo básquet, los de tercero voleibol. Entonces, como nos damos cuenta, la manera correcta es como en el segundo enunciado. Esto significa que yo estoy separando varios elementos para evitar esa repetición del mismo verbo. Y por supuesto, el objetivo siempre va a ser que el mensaje sea más claro, más entendible, directo y se te pueda comprender mejor. Regla número 6. El sujeto no se debe separar del verbo con una coma, a no ser que entre ellos vaya un inciso. Tenemos aquí los ejemplos. Es incorrecto escribir el profesor de tercero es muy estricto, aquí está la coma,
En este caso nos está diciendo que el sujeto nunca debe de separarse del verbo, es decir, esta coma no debe de existir, a menos que exista un inciso. Entonces, aquí el ejemplo. Es correcto escribir: el profesor de tercero, aunque se ve buena gente, es muy estricto. ¿Por qué? Porque esta frase que te pinté de color rojo corresponde al inciso, lo que significa que debo de estar separando con comas, ¿ok? Después dice: tampoco se debe separar un verbo de su complemento directo, a no ser que entre ellos vaya un inciso. Y nuevamente, es incorrecto escribir: Juan le dio un golpe en la cara. Aquí yo estoy separando porque estoy colocando una coma. No debe de ir esta coma. Ahora bien, es correcto: Juan le dio, aunque fue sin querer, un golpe en la cara. ¿Por qué? Porque aquí está nuevamente el inciso, ¿no? Y ya sé que debo de colocar comas, puesto que ya en la regla anterior nos está mencionando ello. Entonces, el orden correcto en una oración es sujeto, verbo y complemento. Y esto es correspondiente a la regla o uso número 6. Regla número 7. Los vocativos van entre comas. Un vocativo es la expresión que se utiliza para llamar a alguna persona o algún animal. Puede tratarse del nombre de la persona o del animal, de un apodo o de otra expresión mediante la cual le hablamos. Si el vocativo inicia la oración, solo llevará coma después del mismo. Si el vocativo concluye la oración, solo llevará coma antes del mismo, para terminar con un punto. Aquí tenemos el ejemplo en este enunciado. Dice: oye, güero, ven para acá. ¿Dónde está el vocativo? Aquí, en esta parte. Entonces ahí se coloca la coma, lo que significa que ahí debo de dar una pausa en la entonación cuando yo la voy a leer. Y suena nuevamente de la siguiente forma: oye, güero, ven para acá. Recordemos siempre que la finalidad va a ser que te des a entender mejor y como consecuencia se te puede entender perfectamente. Y por último, regla número 8. Se pone coma antes de las siguientes conjunciones: pero, más, aunque, sino, con que, así que, de manera que, por qué y sus equivalentes. Si con estas conjunciones se empieza una frase muy larga que a su vez tiene otras comas, se debe poner punto y coma antes de ellas. Bueno, para entenderlo, aquí están los ejemplos. Tenemos nuevamente un enunciado escrito de manera incorrecta y otro escrito de manera correcta. Dice así: fui a la fiesta pero no vi a Luis. Eso es lo incorrecto. Lo correcto sería: fui a la fiesta pero no vi a Luis. Aquí estoy empleando la coma tal y como me lo está indicando la regla número 8 en el uso de las conjunciones. Tenemos aquí otro ejemplo con un enunciado más largo. El primero incorrecto, el segundo correcto. Dice así: no pude ir a la fiesta porque mi papá no sé por qué razón no me quiso prestar el carro. Si logramos apreciar, es una frase muy larga y si la pronuncio en una sola emisión de voz se escucha mal y quizá no te pueda entender. Más sin en cambio, en el enunciado número 2 dice así: no pude ir a la fiesta porque mi papá, no sé por qué razón, no me quiso prestar el carro. Aquí tengo que escuchar necesariamente para que me dé cuenta que son necesarias esas comas, incluso la utilización del punto y coma, para que se me pueda entender mejor y en ese sentido haga uso correcto de
este signo, ¿no? Entonces, hasta aquí la regla número 8. Hasta aquí este video, gracias por su atención y no olviden visitar el canal ya que tenemos más videos de educación. Saludos.